Bueno, por empezar, elegimos este personaje por dos motivos. Por empezar, por la cuestión de que hasta ahora no habíamos elegido ninguna mujer, solamente habíamos hablado de personajes masculinos, así que había que darle un poco de espacio al género también. Uh-huh. Y por el otro lado, teniendo en cuenta que la semana reciente fue una semana marcada por el recuerdo del último golpe militar, ¿sí? Para activar un poquito la memoria, para que esto no quede en el olvido, hemos elegido hablar hoy de Estela de Carlotto, todo un símbolo de la lucha por los derechos humanos, ¿no, Manu? Una gran luchadora realmente, sí. Y quiero hacer un paréntesis. Vi en estos días, sobre todo después del 24, mucho negacionista en redes sociales. Me llamó la atención eso. Es algo lamentable, Manu. Verdaderamente, gente que por ahí habla de perseguir a delincuentes, de aplicar la pena de muerte, ¿no? Con un discurso sumamente combativo. Negar que los mismos uniformados, los mismos militares, también en su momento robaron, secuestraron, violaron, torturaron y terminaron haciendo desaparecer a nada más ni nada menos que 30.000 personas. ¿Sí? Verdaderamente es de una incoherencia absoluta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es un poco la vida de cómo arranca la vida de esta activista, podemos decir activista, ¿no? Argentina. Exactamente, sí, podemos definirla de varias maneras. Yo creo que la categoría que más le queda a Estela de Carlotto es la de luchadora por los derechos humanos, sin lugar a dudas, ¿no? Y también hablando un poco de lo que vos mencionabas recién, Manu, frente a tanto negacionista, decir que Estela ha sido reconocida por organismos internacionales, es doctora honoris causa de varias universidades por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, acá hay figuras internacionales que no se cuestionan, ¿no? ¿Quién va a cuestionar la entidad de un Nelson Mandela, ¿no? Una figura mundialmente reconocida. Bueno, Estela tiene también el mismo reconocimiento internacional, ¿no? Como un símbolo de la lucha por la justicia, de la lucha por la paz. Entonces, prácticamente discutir eso hoy en día no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos un poco a la vida de Estela de Carlotto, ella es nacida en la capital en el año 1930, ¿sí? Tiene actualmente 89 años, su apellido es Barnes, ¿sí? Ella descendía de una familia de origen británico bastante acomodada, ¿sí? Ella pertenecía a la clase media alta, se crió en un barrio porteño de clase media. Ella siempre va a reconocer que al inicio, durante su adolescencia, tenía una mirada sobre la política, sobre la sociedad, de la cual más tarde se va a arrepentir, ¿no? Ella tenía un pensamiento sumamente conservador. Por ejemplo, más tarde se va a arrepentir muchísimo de haber participado durante la Revolución Libertadora, ¿no? De las marchas en apoyo al golpe de Estado, aquel golpe de Estado. Sí, ella va a estar totalmente de acuerdo con la caída de Juan Domingo Perón, y entonces el hecho por ahí de luego haber desarrollado su carrera como maestra en contextos periféricos de La Plata, donde había mucha pobreza, mucha marginalidad, si se quiere le van a dar una vuelta de tuerca a su pensamiento ideológico, y va a tener una ideología cada vez más afín al cambio social, ¿no? Uh-huh. Para el mismo momento casi va a conocer a quien será su único hombre, según dijo ella en alguna entrevista posterior, y compañero de toda la vida, va a fallecer en 2001 su esposo, llamado Guido Carlotto, ¿sí? Y vamos a decir por ahora, previamente, Guido Carlotto Senior, podríamos decir, Guido Carlotto padre, porque después ya vamos a hablar de otro Guido Carlotto, ¿no? Pero él va a ser su compañero de toda la vida. Más tarde a Estela le van a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la participación de los maridos, de todas las madres y de las abuelas durante todo el proceso militar y posteriormente
la democracia, en qué estuvieron activos, porque siempre la cara visible fue la de las mujeres, ¿no? La explicación que va a dar Estela a esto es que los primeros grupos constituidos que buscaban a sus familiares desaparecidos fueron integrados en su gran mayoría por mujeres, porque de alguna manera los militares las subestimaban, ¿sí? Las consideraban que eran mujeres, que las veían como muy naif, como muy tontas, como menos combativas. En cambio, si los que hubiesen encabezado estos movimientos hubiesen sido hombres, ella decía, la mayoría hubiese terminado también desaparecidos o asesinados, porque los militares los hubiesen considerado más peligrosos. Es decir, a las madres y a las abuelas un poco como que las consideraban como de alguna manera ineficaces e ineficientes para luchar contra ellos, ¿no? Por eso mismo fueron las que tomaron la posta, ¿no? La punta de lanza. Estela entonces va a tener 3 hijos, va a tener 2 mujeres que son Laura y Claudia, y un varón que también se llama Guido, ¿sí? Los 3 van a ser militantes bastante comprometidos en distinto ámbito, ¿no? En especial su hija mayor, Laura, ¿sí? Laura va a militar en la JUC, la Juventud Universitaria Peronista, y más tarde se va a ir introduciendo en una organización colateral al grupo guerrillero Montoneros, ¿no? Lo cual para los militares, digamos, en determinado momento no hacían distinción entre lo que eran los grupos armados y las organizaciones políticas. Por lo tanto, una vez acontecido el golpe militar, Laura, al igual que muchos compañeros de militancia, se va a terminar transformando en una especie de blanco fijo, ¿no? De hecho, justamente en una de las redadas que estaba haciendo el ejército en la ciudad de La Plata por aquel entonces, en noviembre de 1977, Laura, junto a un grupo de compañeras de militancias, es secuestrada por un grupo de tareas de la ciudad de La Plata, ¿no? Ya para entonces, Manu, hay que hacer una aclaración. La familia Carlotto ya había tenido una pequeña tragedia personal, ¿no? Además de que Laura ya había perdido un embarazo con su pareja de aquel entonces, también el mismo padre de Laura y marido de Estela, Guido Carlotto, había sido secuestrado, ¿sí? O sea, estamos hablando del año 1977, plena dictadura militar. Guido Carlotto, propietario de una pinturería y cuyos 3 hijos se sabía que estaban en la militancia política, es secuestrado, y Estela misma tiene que encabezar las negociaciones. Terminan pagando $30.000 por su liberación, y más tarde Estela se va a enterar que el grupo que secuestró a su esposo va a estar integrado ni más ni menos que por los grupos de tarea, o sea, los militares que participaban en la represión ilegal, ¿no? O sea, que esa fue como digamos, una especie de aviso que le dieron a la familia Carlotto de lo que vendría más tarde, ¿no? Entonces, en noviembre de 1977 es cuando la terminan secuestrando a Laura, ¿no? La hija de Estela de Carlotto. Ahora llega el punto de preguntarse, en este caso, por qué Estela de Carlotto hoy en día no es representante de las madres, sino de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Claramente. Eso tiene que ver con que en el momento del secuestro, la familia Carlotto ignoraba que Laura tenía un embarazo bastante precoz, ¿sí? Llevaba 2 meses de embarazo. De esta situación se van a enterar un par de meses más tarde, ¿no? Cuando desaparece Laura, ellos, bueno, empiezan a buscar, y las respuestas que les dan en los cuarteles de policía y del ejército es siempre la misma, ¿no? Algo habrá hecho, hubiese cuidado mejor a su hija, ¿no? Ese tipo de explicaciones que le daban los militares a los familiares de las víctimas. Ellos ignoraban entonces que Laura estaba embarazada, y se enteran un par de meses más tarde por una secuestrada que terminó siendo liberada del campo de concentración de La Cacha, así que quedaba en La Plata.
ella va a ir a verlos a la pinturería de Guido y les va a decir que Laura en ese momento todavía seguía con vida y que estaba cursando un embarazo, ¿no? Y que se preveía que el bebé lo iba a tener para junio de 1978. Obviamente, a sabiendo de esa situación, la búsqueda de Estela y de su marido Guido empieza a intensificar, y ahí es cuando Estela va a llegar al despacho de quien más tarde va a ser presidente de la Junta Militar, Reinaldo Viñones, que le dice que no se haga mucho problema porque Laura tarde o temprano va a aparecer muerta. ¿Sí? La explicación es totalmente tajante, ¿no? Entonces ellos se van preparando para lo peor, si se quiere, y para tratar de que si al menos no pueden recuperar a Laura, por lo menos puedan ver a su nieto, puedan conocerlo, ¿no? Uh-huh. Laura les había enviado el mensaje de que en el mes de junio, durante el mes de junio, vayan todos los días a la casa cuna, ¿no? La casa cuna era el lugar por el que en aquel entonces se solían hacer las adopciones de niños huérfanos, ¿no? Entonces, la idea era eso, que ellos fueran ahí a preguntar todos los días. La cuestión es que el 26 de junio de 1978, aparentemente en el hospital militar, dicen algunas fuentes, otras fuentes dicen que fue en una maternidad clandestina dentro del mismo centro de detención de La Caya. Ahí es donde nace quien, durante las 5 horas que lo tuvo durante sus brazos, Laura, su madre, lo llamó Guido en honor a su papá Guido Carlotto, ¿sí? O sea que solamente 5 horas lo pudo tener en sus brazos y así lo llamó en ese corto periodo. Ese era el nombre que quería que se le pusiese a ese bebé. La cuestión es que transcurridas esas 5 horas se lo quitan al bebé, el cual no se va a saber nada más durante mucho tiempo posterior, y ella 10 días más tarde va a ser reincorporada al centro de La Caya y poco tiempo más tarde va a ser asesinada. Sí, de hecho a Laura la van a utilizar para una técnica que solían tener los militares por aquel entonces, ¿no? Que era fraguar enfrentamientos, ¿sí? El cuerpo de ella apareció en Isidro Casanova con varios impactos de balas junto a otros compañeros, ¿no? Se había simulado que en la zona había existido un combate, cuando en realidad lo que ocurrió fue un fusilamiento, ¿no? Esto les servía a los militares para seguir manteniendo la ficción de que ellos estaban combatiendo contra un enemigo que estaba activo, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasó con otras familias, a la familia Carlotto le van a entregar el cuerpo de Laura, ¿sí? O sea que Laura figura como muerta, no como desaparecida, porque ellos pudieron tener el cuerpo, ¿no? Más tarde, durante la democracia, analistas del equipo argentino de antropología forense le van a hacer una inspección a lo que quedó de sus huesos, ¿no? Y van a ver que claramente en la cadera se observa un ensanchamiento, una curvatura propia de las mujeres que dieron a luz. Por lo tanto, ahí queda confirmado de que el bebé en algún lado estaba, ¿sí? que había nacido, ¿sí? Entonces, esto es lo que motiva la búsqueda de su nieto a que Carlotto, Estela de Carlotto, en el año 1978, junto con otras madres más de desaparecidos y de personas fallecidas por la dictadura militar, crean una especie de subgrupo dentro de las madres de Plaza de Mayo que se llama Abuelas, ¿no? O sea que estos son los primeros pasos de la organización. Más tarde, durante la etapa democrática, Estela se va a transformar en la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cargo que ocupa hasta hoy en día, ¿sí? Bien, y en algún momento recibió algún premio importante, ¿no?, de las Naciones Unidas, Estela. Sí, va a recibir este premio de las Naciones Unidas, va a recibir el premio CONEX, una fundación muy importante de acá de la Argentina, la va a reconocer la OEA, es decir, va a tener un reconocimiento internacional sumamente importante, ¿no? Por eso hablamos hoy, Manu, de eso, que hoy en día es
banderas, ¿sí? La lucha no solamente de Estela. Estela siempre considero que ella simplemente era una cara visible de un movimiento colectivo que la excedía, ¿no? De hecho, la labor que empieza a desarrollar Abuelas de Plaza de Mayo durante el periodo democrático es encomiable, ¿sí? Se habla más o menos de estimaciones de que en realidad existen cerca de 500 bebés que fueron apropiados por los militares como trofeo de guerra y que luego fueron reubicados, ¿no? Les fueron cedidos a otras familias. Algunos se los quedaron ellos mismos y otros se los cedieron, si se quieren, es difícil encontrar un término para esa actitud, ¿no? Uh-huh. A otras familias amigas o cosas por el estilo. Por eso te digo, Manu, es importantísima la tarea de abuelas, porque con falta de pruebas, con la negación tajante que tienen muchos militares a hablar y decir dónde están esos chicos, lograron recuperar hasta el día de hoy 130, ¿sí? Es un montonazo realmente. 130 de 500 en esas condiciones y todos los que quedan por recuperar, ¿no? El nieto 130, por ejemplo, fue recuperado, le fue restituida su identidad recién el año pasado, por lo tanto todavía quedan abiertas las posibilidades de que sigan apareciendo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, Manu, hay un nieto que apareció el 5 de agosto del 2014 y es un caso especial, ¿no? Porque el nieto aparecido, el nieto recuperado ese día no es ni más ni menos que quien hoy en día lleva el nombre de Ignacio Guido Montoya Carlotto, ¿sí? Es decir, cuando ya ella misma dijo que si bien mantenía la esperanza activa, consideraba que era muy difícil que en vida pudiese finalmente conocer a su nieto, de alguna manera la vida la terminó recompensando de esa manera, y pudo tener un reencuentro con el nieto que había buscado durante nada más ni nada menos que 36 años, ¿sí? Un momento sumamente emotivo que embargó a todo el país, ¿no? El nieto número 114, ¿no? El de Estela de Carlotto, y hay varias cosas que uno un poquito decís, bueno, lo que debe haber sido durante tantos años, ¿no? Ponerse en la piel de Estela de Carlotto. No podemos hacerlo, pero uno se imagina decir, bueno, la pérdida de su hija, todo lo que vivió, después, bueno, tantos años buscando a su nieto, y sí, realmente parece como un regalo del más allá que dice, bueno, acá aparece el nieto de ella, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, la virtud de no haber arriado nunca las banderas, esa siempre había estado para todo el resto de las abuelas, en las sucesivas apariciones de los nietos, ¿no? Habían creado, por ejemplo, un organismo totalmente avanzada, ¿no? Que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual cada familia que estaba buscando un posible nieto dejaba una muestra de ADN que luego, cuando había sospechas de algún caso, era cotejada. En el caso, por ejemplo, del nieto de ella, de Ignacio Guido, él mismo sentía como una especie de vacío que él decía que era muy difícil de explicar, ¿no? Se fue haciendo distintas preguntas, empezó a indagar un poco sobre sus orígenes, había cosas que no le cerraban, y entonces él voluntariamente se presentó al Banco Nacional de Datos, hicieron el cruzamiento genético y vio que era hijo de una familia que actualmente vive en Caleta, Olivia, de apellido Montoya, ¿sí? Wilmer Montoya había sido un militante peronista también que dejó Caleta, Olivia para irse a La Plata. Ahí se habría conocido con Laura Carlotto y, bueno, terminaron teniendo a Guido, ¿no? Wilmer hoy en día está desaparecido. Entonces, para esta familia también fue una satisfacción impresionante poder encontrar un nieto del cual directamente ignoraban su existencia. ¿Sí? La familia Montoya directamente no sabía que tenían un nieto dando vueltas. ¿Sí? Eso se pudo solamente lograr conocer gracias a este análisis genético. Por lo tanto,
bueno, fue para 2 familias una cosa importante. También Estela no solamente se dedicó al tema de la búsqueda, sino también al tema de la concientización, ¿no? Vos sabés, Manu, hay videos que han quedado en particular te estoy hablando de uno de la década del 80, que es que las abuelas van a dar una charla a una universidad, la Universidad de Belgrano, ¿no? Y uno de los chicos que está ahí presente, ¿no? Un veinteañero, podríamos decir, uno de los estudiantes de la Universidad de Belgrano, levanta la mano y le dice en la cara a Estela de Carlotto que a él le parecía muy bien lo que habían hecho los militares, ¿no? Con la represión, que lo único que estaba en desacuerdo era que no se hubiesen publicado las listas de las personas que habían asesinado, ¿no? Y ella con todo el aplomo le contesta que en realidad no era así. Realmente hay que tener agallas para afrontar estos momentos después de haber perdido una hija y cuando todavía estaba en plena búsqueda de su nieto, ¿no? Por eso mismo las abuelas hicieron muchísima docencia siempre, luchando por los derechos humanos, por la verdad y por la justicia, ¿no? Exactamente, y la frase que quedó para siempre, ¿no? El nunca más. El nunca más, exactamente, ¿no? Y justamente el nunca más a la opresión, el nunca más a la dictadura, y por el otro lado esa verdadera búsqueda incesante por la verdad que han llevado adelante las abuelas durante todo este tiempo, ¿no? Exactamente, leí ayer también entre las horroridades que vi, gente que las llama las viejas de pañuelo blanco, bueno, cualquier horror he leído en estos días. Sí, ojalá, Manu, que sea una cuestión de un par de trasnochados y que verdaderamente a los argentinos, tanto tiempo después del golpe de Estado, más de 40 años, podamos realmente ver, hacer una síntesis de lo que fue nuestro pasado, del dolor que dejó, de las penurias que han transitado muchas familias como las de Estela, la cual les cegaron directamente la vida de sus hijos. Tener un poco más de empatía, ¿no? Eso es quizá lo que haga falta, ¿no? Y bueno, yo creo que tolerar o estar de acuerdo con esas horroridades habla también un poco de lo que es uno como persona y de los valores que tiene, ¿no? Claramente, mejor resumido imposible. Gracias, Fabricio, y nos vamos con uno de los temas que hizo su nieto, ¿no? Ignacio Montoya Carlotto. Exactamente, Manu, en la conferencia de prensa donde se terminó confirmando la aparición de Guido Carlotto, ¿no? Allá por el 2014, él dijo que era músico, ¿sí? Él había sido criado por una familia sustituta en la ciudad de Olavarría, ¿no? Y como que en esa familia no había nadie con inclinaciones artísticas, musicales o de esa índole, y a él llamativamente todo eso le generaba mucha curiosidad, ¿no? Por eso desde muy niño aprendió a tocar el piano, pero no sabía muy bien de dónde le venía esa vocación artística. Más tarde le van a confirmar que en la familia Carlotto había varios músicos, ¿sí? Entonces él va a sentir como una especie de identificación con su familia biológica, ¿no? En este tema en cuestión, que se llama Para la Memoria, fue escrito por Guido en el mes de agosto, en el mes de mayo del 2014. Por lo tanto, solamente un par de meses antes de que se confirmara que él era hijo de desaparecidos. Por lo tanto, fue como algo premonitorio, va a sostener él, ¿no? Bueno, gracias, como todos los viernes, un placer tenerlo en el aire de Mañanas Urbanas. Buen fin de semana. ¿Cómo viene con la cuarentena? Con mucho trabajo, Manu, mucho home office, ¿no? El tema de recibir mucha cantidad de trabajos prácticos, corregirlo, etcétera, pero bueno, lo importante es que se logre una continuidad pedagógica, ¿no? Bueno, muy bien, gracias y hasta el próximo viernes. Será hasta el próximo viernes, Manu, muchas gracias, adiós.